Buenos días, jóvenes. Hoy nos encontramos realizando unos nuevos videos en la parte de química, y el tema que vamos a ver son las clases de reacciones o ecuaciones químicas. Entonces los invito a que conozcamos cada una de ellas. Listo, entonces las clases de reacciones químicas, la primera que vamos a ver se llama composición o síntesis. La misma palabra lo dice, o sea, es obtener una nueva sustancia. Entonces tenemos el primer ejemplo. Vamos a hacer reaccionar el óxido de magnesio con el agua. Al reaccionar estos dos van a formar un nuevo compuesto que es el hidróxido de magnesio. Entonces estamos sintetizando el hidróxido de magnesio a partir de dos sustancias. Casi siempre en el proceso de síntesis actúan dos o tres sustancias. En este caso pues tenemos dos sustancias que reaccionan y van a dar una tercera que se llama el hidróxido de magnesio. Otro ejemplo que tenemos aquí presente es cuando hacemos reaccionar el calcio en estado sólido con el oxígeno en estado gaseoso. Vamos a sintetizar un nuevo compuesto que es el óxido de calcio. Es decir, que todos los óxidos que formemos ocurre por una reacción de composición o síntesis. Entonces con estos dos ejemplos estamos viendo el tipo de reacción de composición o síntesis. Otra reacción es la descomposición. Entonces aquí partimos de un compuesto y con esto vamos a originar dos o tres. Como en nuestro ejemplo, vamos a originar dos productos de la descomposición de este compuesto. Esta descomposición se utiliza, digamos, a veces calor para que se lleve a cabo. Entonces la descomposición, resumiéndola, de un compuesto se van a obtener dos. En este caso del óxido de magnesio vamos a obtener el zinc en estado sólido y el oxígeno en estado gaseoso. Otro ejemplo de descomposición tenemos el clorato de potasio en estado sólido. En presencia de calor me va a dar dos compuestos, que es el cloruro de potasio y el oxígeno gaseoso. Entonces este es otro tipo de descomposición. Partimos de un compuesto y obtenemos dos. Esta es una de las características de este tipo de reacciones. Otro tipo de reacción es la de neutralización. Entonces es cuando, digamos, dos sustancias, una ácida y una básica, reaccionan para neutralizarlas, o sea, para que no haya efecto ni en el potencial de hidrógenos, no hay efecto ni de una ni la otra, sino que las dos queden equilibradas. Entonces siempre que reacciona un ácido con una base ocurre el proceso de neutralización. Entonces al reaccionar el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio obtenemos el sulfato de sodio y agua. Entonces ya este compuesto está neutralizado, o sea, el resultado está neutralizado. Un ácido y una base da una sal y ya queda la sustancia neutralizada. Esa es la característica de este tipo de reacciones. Otro ejemplo es cuando hacemos reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Entonces el ácido con una base reaccionan, producimos NaCl, que es cloruro de sodio, la sal de cocina, más el agua. Entonces este es otro proceso de neutralización. Se pierde la acidez, se pierde la basicidad y queda el compuesto totalmente neutro. Otro tipo de reacciones importantes en la química se llama sustitución simple. La misma palabra lo dice, o sea, vamos a cambiar de este compuesto grande, que es el sulfato de cobre, vamos a cambiarlo por un elemento como es el hierro. Entonces vamos a sustituir solamente un solo elemento acá en este compuesto. Entonces por eso recibe el nombre de sustitución simple. Entonces, como podemos observar, el cobre es reemplazado por el hierro, y entonces ahí estoy haciendo el fenómeno de la sustitución. Entonces, como podemos observar en el resultado aquí, entonces ya el nuevo compuesto formado se llama sulfato ferroso más el cobre. Entonces esa es la característica de este tipo de reacciones de sustitución simple, porque solamente va a ser reemplazado
un elemento de un compuesto ya formado. Otro ejemplo que tenemos ahí es cuando hacemos reaccionar el oxígeno con el sulfuro de mercurio y va a dar como resultado el dióxido de azufre y el mercurio líquido. Entonces, como podemos observar ahí, aquí digamos sustituimos el mercurio por el oxígeno para formar un nuevo compuesto que es el dióxido de azufre en estado gaseoso y el mercurio en estado líquido. Este es otro ejemplo entonces de sustitución simple. El otro tipo de reacción se llama sustitución doble. En este sí ya se van a intercambiar entre dos compuestos, se van a intercambiar dos elementos para formar dos nuevos compuestos con características diferentes de la primera. Entonces, como podemos observar en el sulfato del magnesio, el magnesio es desplazado y ese lugar es reemplazado por el sodio. Y en el espacio entonces van a digamos a unirse los que sobraron, que son el magnesio con el azufre, para dar otro compuesto, quedando de la siguiente manera. Entonces, si el magnesio es separado del sulfato, es reemplazado por el sodio, entonces queda sulfato de sodio, y en el anterior, entonces el espacio que quedó del sodio es reemplazado por el magnesio, entonces que se forma otra sal que es el sulfuro de magnesio. Entonces es una sustitución doble porque hubo doble intercambio entre los dos compuestos que hacían parte de esa reacción. Otro ejemplo que podemos ver es cuando reacciona un hidróxido de potasio con el ácido clorhídrico. Entonces el espacio, digamos, que deja el hidrógeno es sustituido por el potasio, formando el cloruro de potasio, y este hidrógeno que sobró reacciona con el grupo OH para formar el agua. Entonces aquí esta también es una sustitución doble para dar dos nuevos compuestos, lo que es el cloruro de potasio y el agua. Otro tipo de reacciones son la reacción endotérmica. La reacción endotérmica, la palabra endotérmica quiere decir que hay que aplicarle el calor para que se lleve a cabo. Si a el compuesto que está aquí, el hidruro de potasio, no le agrego yo temperatura, él no se va a llevar a cabo. Entonces es una reacción endotérmica porque yo aplico calor para que se lleve a cabo. En este caso, el calor es representado por un triángulo debajo de la flecha produce, aunque hay algunas reacciones que lo colocan más calor para indicar lo mismo. Pero entonces, en todo caso, se van a producir dos nuevos compuestos de uno solo, pero la característica es que hemos aplicado calor. Otro ejemplo es la electrólisis. La electrólisis también son reacciones endotérmicas. En este caso está recibiendo corriente. Estamos mirando aquí el caso del agua, que al someter al agua a la electrólisis estoy separando en dos elementos más lo que es el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. También es una reacción endotérmica a pesar de que estamos suministrando corriente. En este caso es otro tipo de reacción, es la reacción exotérmica. Esta reacción se distingue porque siempre se va a producir calor. Es diferente a la anterior. La anterior le aplicábamos calor para que se lleve a cabo. En esta produce calor después de que se realiza. El ejemplo que estamos viendo es cuando hacemos reaccionar el carbono con el hidrógeno, y entonces vamos a obtener un nuevo compuesto más el calor que produce esta reacción. Entonces la forma de representar este tipo de reacciones exotérmicas es más calor. Otro ejemplo de esto es por lo menos el alcohol cuando se somete, digamos, a una oxidación, entonces va a producir dióxido de carbono, agua y calor. Entonces esta es la característica de este tipo de reacciones exotérmicas, que producen calor en el momento que se realizan. Este tipo de reacciones es la reacción de oxidación-reducción. En este tipo de reacciones se lleva simultáneamente ocurren simultáneamente dos procesos: el proceso de la oxidación y el proceso de la reducción.
Ya, entonces cuando hacemos reaccionar dos compuestos, vamos a obtener otros dos que han sufrido, uno ha sufrido oxidación y el otro ha sufrido reducción. Este lo veremos más adelante cuando veamos balanceo de ecuaciones por el método de oxidación-reducción. Un ejemplo más de este tipo de reacciones es cuando hacemos reaccionar el ácido nítrico con el ácido sulfídrico para obtener el óxido nitroso y el azufre. Entonces, este tipo de reacciones, como dije anteriormente, la vamos a volver a ver en el balanceo de ecuaciones. El tipo de reacciones es la reacción reversible. ¿Qué quiere decir? Que cuando se forma un compuesto, cuando hago reaccionar dos elementos y me forma un compuesto, este vuelve a reaccionar y se devuelve al primero. Por eso es que aparece la doble cabeza de la flecha, quiere decir que se está llevando a cabo simultáneamente el proceso hacia la derecha y el proceso hacia la izquierda. Otro ejemplo también es cuando se hace reaccionar el hidrógeno con yodo. Entonces se lleva a cabo el yoduro de hidrógeno y simultáneamente va a ocurrir otra vez hacia atrás. Hay dos formas de representar este tipo de reacciones reversibles, con este símbolo o con este símbolo. Otro tipo de reacciones son las reacciones irreversibles. Entonces la forma de representarlo es que la flecha solamente tiene una cabeza, va hacia un lado, hacia el lado de los productos. Podemos observar que no hay nada aquí en la cola de esa flecha. Entonces la reacción es irreversible, quiere decir que nada más se lleva a cabo esto y de estos productos no puedo volver a obtener los reactivos. Otro ejemplo de este es cuando hago reaccionar el carbonato de calcio con el ácido clorhídrico. Podemos observar la cabeza de la flecha que dirige hacia los productos dando cloruro de calcio, agua más dióxido de carbono. Entonces este es otro ejemplo de una reacción irreversible.